Que se acabe el coronavirus, que se acabe el coronavirus, que se acabe rápido, bicho culiao, bicho culiao. ¿Cómo te has sentido durante esta pandemia? Me he sentido triste de momentos, me he sentido con rabia también, súper frustrado. Ha ido variando porque creo que hemos estado mucho rato en esto. Me sentí un poco como encerrada en mí misma en esta pandemia y también encerrada en un ambiente que muchas veces no me acomoda y no lo disfruto. Ha involucrado demasiados cambios, como en exceso cambios en mi vida, a todo el estilo de vida, a las personas con quienes vivo, a rutinas. Hay días más fáciles que otros, hay días donde extraño más a la gente que en otros momentos, hay veces en que disfruto mucho de la soledad también, de los espacios que he tenido, no sé, pues como para pensar, para reflexionar sobre ciertas cosas. Y eso ha significado que por ende me he sentido o muy bien, o muy mal, o muy feliz y agradecida, o muy rencorosa, así dolida. He tenido muchos dolores de cabeza, de estómago, de espalda, mucho como dolor corporal, cansancio en los ojos, cansancio físico, mental, problemas de sueño. He dormido mucho o no he dormido nada. En este año me di cuenta que no era algo solamente físico. Empecé a sentir mucho nerviosismo, dolores en el estómago que afloraban hacia mis piernas, hacia mis brazos, hacia mis manos. Se me aceleraba mucho el pulso, sentía literal como que se me iba a salir el corazón. Bueno, todavía me pasa. Podría decir que más allá de todo el estrés que ha existido en este periodo, me he sentido muy desmotivada con las cosas que hacía, conmigo misma, con lo que estaba estudiando y con la vida misma, yo creo. ¿Por qué crees que te has sentido de esta manera? El hecho de estar acá encerrada implica no poder viajar a hacer lo que yo quiero, que lo postergué mucho tiempo en mi vida y como por fin iba a lograrlo, y siento que la pandemia ha hecho eso con muchas personas, o sea, yo sé que no soy la única. No sé por qué me he sentido sola y no sé por qué tampoco me empezaron estos dolores físicos. Quizás puede ser que la red social no me llene tanto como era antes de poder ver a tu amigo en el instante, face to face, en cualquier momento. Uno quiere lo que uno desearía hacer, se queda en pausa y obviamente hay que buscar nuevas maneras de empezar a hacer las situaciones, no sé, las clases online, las juntas online, pero obviamente no es lo mismo y hace falta el contacto humano también, hace falta sentir que uno puede salir porque sí. El encierro vino a visibilizar un poco las cosas que venían desde antes, los problemas que venían desde antes, las inseguridades. El hecho de estar encerrado, el hecho de un corte tan abrupto con la rutina, con lo que estaba acostumbrado a hacer, las personas a las que estaba acostumbrado a ver. Antes yo lo que hacía era simplemente no pescar, negar todo, haciendo otras actividades, manteniendo mi mente ocupada en otras cosas, y durante el encierro uno tiene mucho tiempo. Y yo creo que ese tiempo igual como que me jugó en contra. Mi mamá es trabajadora como independiente, boleteada, entonces súper inestable el contexto también, como verla a ella preocuparse también como en exceso de buscar pega, de arreglársela, también implica como un factor estresante ahí como súper constante. ¿Has sentido que el contexto te ha superado? Totalmente. Es cuático, es súper cuático porque, como ya les dije, en verdad no sé por qué empezaron a aflorar estos dolores físicos y fue tanto lo que sentía, ese nerviosismo, o lo que siento todavía en verdad, que literal me dejan en la cama. Cuando recién pasó, empezó en marzo, me llegué a encerrar y no podía concentrarme en mi casa, no podía hacer las cosas que tenía que hacer, no podía poner atención en clases, no podía, estaba así como ahogada. Tengo que sí o sí acostarme, mirar el techo, respirar, decirme como calma, 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 y
Y me ha colapsado porque literal es fome acostarte en la cama y no poder realizar las cosas que tú quieres hacer. Y el otro momento fue ya más cercanos al final, como del encierro. Ahí ya como que cuando veía ahí tan cerca y tan lejos como el poder salir de la casa, que era como, ¡oh, ya, apúrense! El año pasado, cuando tuve que enfrentar una situación familiar, sentí que lo manejé bastante bien, quizás por la adrenalina de la situación, o sea, se fue totalmente de mis manos. Un familiar mío casi se muere por el coronavirus y eso fue súper fuerte, y como que siento que por inercia sobreviví a la situación. Viví como los efectos posteriores a su enfermedad, que fueron los tratamientos. Y ahí empecé a colapsar, o sea, yo hace mucho que no tenía crisis de pánico y empecé a tener crisis de pánico casi todos los días. Sí, me he sentido superado y me he dado cuenta como en que, bueno, lo somatizo también, como dolores físicos, dolores de cabeza también, o como ciertas angustias, como dando vueltas, que intentar identificarlas como que tienen mucho que ver con el contexto, con el hecho de estar chato ya, de querer que esto pase. Y últimamente también siento que la pandemia me sigue superando porque lo mencioné 80 veces, pero el tema de que mis proyectos estén en pausas, y yo creo que le pasa a muchos, es como que te corta las alas, como tenerte ahí como esperando en pausa algo que uno siente que debería estar haciendo ahora ya. Hubo un punto en que estaba muy desmotivada, no le encontraba sentido a las cosas que hacía, no le encontraba sentido ni siquiera a la vida. Entonces ahí fue cuando ya se prendió como la alarma máxima en mí, porque si bien venía con estos síntomas y que algunos aún los mantengo hasta el día de hoy, me vi tan en el fondo del hoyo, por así decirlo, que ahí fue cuando dije necesito ayuda y es momento de buscarla. A veces lloro mucho, sin razón aparente. A veces cosas mínimas, digo mínimas como en un contexto sin pandemia, que las hubiera hecho, no sé, como más fácilmente o más rápidamente, me trae una sensación de agobio que es como, bueno, ¿cómo voy a hacer esta weá? Y creo que está bien también, creo que hay que poder darnos como esos espacios de superarnos y de, no sé, postrarnos en la cama, no sé, como validar y aceptar que no podemos con todo y que, nada, pues hay veces que hay que llorarla, que hay que enrabiarse. ¿Crees que se ha acentuado en ti algún tipo de consumo? ¿Cómo te explico? Sí, completamente, de marihuana. Mis niveles de drogadicción aumentaron demasiado en la pandemia, demasiado. Yo antes, no sé, igual empecé con la marihuana hace un tiempo y en la U igual fumaba caleta y todo, pero creo que el hecho de estar como acá solo en mi casa ha sido comprarme más marihuana, fumarme como, no sé, un pipazo. De hecho tengo una amiga con la que nos potenciábamos caleta la weá, pero como ya compremos ya, pa. Entonces como que hoy en día soy una persona que fuma muy regularmente. Alcohol igual, o sea, nunca me excedo tanto así como al punto de arrepentirme de cosas que hice ni nada, pero sí sé que no me sé tan bien y acá en mi casa como que a veces empiezo a tomar más de la cuenta porque como que necesito evadir un rato. Ha aumentado el consumo de pastillas para dormir. Yo bueno, ya les había contado que tenía esos problemas físicos, nerviosismo, que me cuesta respirar. Entonces, como me pasaban todas esas cosas, claramente no podía dormir, así que empecé a buscar ayuda para poder dormir y eso conllevó a encontrar pastillas para dormir excelentes, espectaculares. Bueno, redes sociales también, como caleta de Instagram, caleta de Facebook, TikTok. Me ha salvado caleta de veces. Creo que ver películas, series, anime y utilizar el computador y el teléfono igual fueron una especie de consuelo para mí. Obviamente que eso igual es un arma de doble filo, o sea, ha traído consecuencias igual físicas. Yo creo que a todos nos ha dolido el poto en esta cuarentena por estar sentadas frente al computador muchas horas. Y también yo he sufrido un desgaste de los ojos, tengo problemas a la vista y eso igual como que ha sido acuático. He comido mucho como angustia oral, como comer y me siento mal, no por una cosa del cuerpo, sino que me siento mal porque meto mucho en mi cuerpo y en verdad siento que mi cuerpo no está listo para recibir esa cantidad de comida y tampoco lo disfruto. La mayor parte de mi vida he sufrido de ansiedad y he tenido un tema con la comida, entonces cuando estoy muy ansiosa tiendo a comer mucho descontroladamente
Entonces, bajo el contexto en el que estamos, de mucha incertidumbre, sí hubo en mí un descontrol total con el consumo de comida. ¿A qué has recurrido para estar mejor? Creo que lo más importante, lo que más aprecio y adoro es que hace 3 semanas atrás busqué a una psicóloga porque no es normal sentirse así. Psicóloga preciosa, anda. Yo no hubiera sobrevivido a la pandemia sin la Gisela, weón. No lo hubiera logrado, no hubiera podido. Era como... la necesitaba conmigo a mi lado. Estoy en un proceso de terapia hace harto tiempo, como hace ya 2 años puede ser, y me ha ayudado harto, como tener ese día a la semana para hablar con mi terapeuta, para contarle un poco de mi semana, para problematizar ciertas cosas, también para vaciarme igual un poco, el hecho de poder decir estoy chato, estoy súper cansado, estoy súper angustiado. Yo creo que si no fuera por la terapia, la verdad es que estaría más loca todavía de lo que estoy. Se los aconsejo a todos. Ir a terapia te ayuda no solo a trabajar aquellas cosas que venían desde antes de la pandemia y que surgieron durante la pandemia, sino que también te viene a quitar un peso de encima. He recurrido para sentirme mejor. De hecho, me siento muy feliz cuando voy a terapia con ella, como que ¡ah! Es sanadora y es necesaria. A veces no es lo más lindo del mundo porque uno no siempre se va a encontrar con alguien que te diga lo estás haciendo bien, sí, así. Como que uno se enfrenta también con sus fantasmas, pero es necesario. Hablar con otros, hablar con amiguis, hablar con gente que quiero, que amo, ha sido esencial, como el hecho de no perder comunicación con estas personas. Están para apoyarte, para sostenerte, para consolarte. El hecho de poder quebrarme con estas personas, el hecho de poder decir, ¿sabes que estoy chato de esta weá? Quiero que se acabe. ¿Rescatas algo positivo de este contexto? Sí, completamente, que me fui a mi casa. O sea, me fui a casa de mamá. Lo agradezco mucho. Como que fue muy necesario. Me trajo muchos beneficios a largo y a corto plazo. Y hoy en día soy una persona mucho más feliz. He aprendido muchas cosas sobre mí misma, sobre la gente que me rodea. He aprendido a conocerme física y mentalmente porque he pasado mucho tiempo sola. Entonces, como he pasado mucho tiempo sola, he empezado a ver cómo mi cuerpo se expresa y cómo mi mente también se expresa. Me ha costado y creo que si me lo hubieran preguntado hace un tiempo hubiera dicho como todo esto es nefasto. Y lo es, o sea, ha muerto mucha gente, ha sido un momento súper estresante, muy difíciles para mucha gente. Valorar mucho a las personas, los momentos, las cosas. Pero sí rescato, por ejemplo, bueno, yo como me identifico con la comunidad LGBT, me identifico como cola y con mi pololo, no siempre teníamos todos los espacios de alguna forma o los tiempos también para vernos como la cantidad de rato que queríamos o poder compartir como, no sé, harto tiempo, regalonear largo, y eso de esta pandemia como que nos lo ha ofrecido, o más que la pandemia, las cuarentenas, el hecho de que ahora sí nos vemos es como ya planificarlo bien y estar harto rato juntos para aprovechar realmente el vernos, el estar con el otro. Yo creo que vamos a valorar más las relaciones que tenemos, como valorar más el poder ver al otro, el tenerlo enfrente, el abrazar, el sentir el olor del otro, no importa que huela mal. ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando termine la pandemia? Los primeros meses de pandemia yo tenía una lista de cosas que quería hacer en cuanto se acabara, pero insisto, los primeros meses, como de marzo a septiembre, que ahí como que fue cayendo más. En esos meses yo tenía una lista de todas las cosas que quería hacer en cuanto terminara la pandemia. Y la primera hueá que tenía, y que era así, sí o sí lo primero que iba a hacer, era abrazar a mi papá. Porque no lo vi en todos esos meses, mi papá trabaja en UCI, entonces estaba en contacto con coronavirus. No lo vi en todos esos meses y fue demasiado triste. Irme a Argentina, que es donde estudio, y cumplir todo lo que quiero hacer, estudiar, conocer gente, actuar, que es lo que me encanta. Lo segundo era volver a andar en metro y en micro, porque en la pandemia, durante la primera cuarentena, cuando me tenía que movilizar lo hacía en auto, pero una de las primeras cosas que hice de hecho fue andar en micro y metro en cuanto terminó. Fue como ya, voy.
echaba mucho de menos escuchar música en el metro. Y comer comida en la calle. Siento que he estado como un poco más aguja con eso. Típico que antes, no sé, frecuentaba una sopaipilla, una empanada o un juguito. Salir a caminar al centro de Santiago e ir a los museos. Y ojalá fuera sin mascarilla para así no ahogar. Salir a bailar, juntarme con gente, puede ser en una disco, puede ser en una casa, como que una amiga ponga la casa y hacer un carrete así con harta gente y tomar del mismo vaso, como compartir, no sé, el tabaco, el pito, como que de lo mismo todo. El sentirnos más ansiosos, más angustiados, con cambios en el ánimo, frustrados, ¿sí? Es normal, es transversal, nos está pasando a todos, inclusive a los psicólogos. Y es porque estamos atravesando un periodo de confinamiento, de cuarentena, estamos en plena pandemia, ¿ya? En donde no sabemos, no tenemos claridad cuándo se va a acabar, ¿sí? Hay una cuantificación de las muertes diariamente, ¿ya? Chile en particular está viviendo una situación política y social muy importante, en donde el contenido de la información que consumimos por las redes sociales ya es abrumadora. Si bien por otra parte es normal sentir estos síntomas de angustia, de miedo, ya de rabia, de incertidumbre, de frustración, sentirnos ansiosos y angustiados, también algunas patologías que hemos conversado antes en los videos de forma, por ejemplo la depresión, la bipolaridad, tienden a agudizarse. Entonces es súper importante que si están diagnosticados de algún cuadro, sigan viéndolo con un profesional, sigan teniendo contención, ¿ya? Y los que no, bienvenidos a terapiarse. Uno de los consejos que me gustaría, y voy a aprovechar de darles uno, es mantener rutinas. Si antes no tenían rutinas, es muy difícil pedir ahora, ¿no? que tengan algo, pero mantengan una. ¿Sí? El comer a determinado momento, el hacer la cama, por ejemplo, al levantarse, el mantener algo, ¿sí? Todos los días. Y si no lo cumplen un día, no se preocupen y siguen el otro, ¿ya? Lo otro que me parece muy importante es desconectarse de las redes sociales en algún momento, dejar el celular, sobre todo antes de dormir. Si presentan problemas para dormir, ¿ya? Y están tomando fármacos, que todos los fármacos sean medicados por un psiquiatra. Ya tengan control con los fármacos, porque se puede hacer una dependencia, ¿sí? Y a propósito de la dependencia, se ha observado un incremento en el consumo de la marihuana y del alcohol. Importante recordarles que de alguna manera la marihuana produce un síndrome desmotivacional. Entonces, si bien se pueden sentir un poco más activos fumando marihuana, ¿sí? Luego del efecto se pueden tener bajones anímicos, ¿ya? O sentirse más desmotivados. Entonces tengan cuidado con el consumo que están dando en la marihuana y en el alcohol también. Otra cosa que me parece importante mencionar es que cómo movemos nuestro cuerpo también ha cambiado. Pasamos mucho rato al frente de una pantalla, ya sea en las redes sociales, pero también trabajando, estudiando. Los horarios de trabajo no están claros, ¿sí? Se puede observar una explotación incluso laboral, ¿sí? Con horarios indefinidos, ya no hay una separación tan clara en el trabajo, en el estudio y la casa. Entonces es importante que traten de mantener un orden, ya traten de mover el cuerpo. Pueden presentar también problemas a la visión, ¿sí? Pueden doler mucho los ojitos porque pasamos mucho en la pantalla, entonces también cuiden eso, dense espacio para sí mismos, ya de desconexión, de escribir muchas veces lo que está pasando, lo que les pasa, ¿ya? Hay muchos momentos en el día para pensarse a sí mismo, que puede ser al igual abrumador, ¿no? Estar con una misma, ¿ya? Pero por lo mismo es importante terapiarse, escribir y darse momentos también de relajo. Si bien la situación laboral para muchas personas puede ser complicada, o para los padres, madres o personas que están a su alrededor, también las enfermedades que pueden tener, en especial el COVID, puede ser muy abrumador. Traten de tener siempre redes de apoyo, ¿ya? Es importante en momentos como este no perder el vínculo, conversar, ¿sí? Conversar de lo que nos pasa puede ser muy importante para muchas personas. No confundir el confinamiento con el aislamiento,
¿ya? Podemos estar encerrados, pero eso no implica, y de alguna manera, paradojalmente, las redes sociales en eso sí nos han ayudado, ¿ya? Eso no implica aislarse, ¿ya? Mantengan conexión con el mundo exterior. Si pueden, y es algo que se ha dicho mucho, lo reitero, tomar sol hace muy bien. Si pueden bajar de alguna manera, porque hay espacios. Lamentablemente en Chile los espacios habitacionales son muy reducidos, ¿sí? Entonces traten con todas las medidas de cuidado de darse una vuelta por la cuadra, de tomar sol dentro del condominio, de algo, dense un momento de respiro,